Hola, bienvenidos a Oxígeno Funcional. Yo soy Miguel Trenco. Yo soy Juan Macebrián. Bueno, hoy vamos a hablaros de la respiración holotrópica. Y bueno, aquí tenéis un invitado muy especial, un amigo, para mí, un practicante de respiración, también buteco, respiración funcional, pero que además ya lleva mucho tiempo trabajando la respiración holotrópica y nada mejor que él, pues nos puede explicar un poco en qué consiste la respiración holotrópica, Juanma. Bueno, la respiración holotrópica es una técnica, se puede llamar técnica, que desarrolló Stanislas Grof, que es un psiquiatra checo afincado en Estados Unidos, a raíz de sus prácticas con LSD en contextos terapéuticos en los años 60 y 70, creo recordar. Y a raíz de la prohibición de las sustancias psicodélicas como el LSD con la que él trabajaba, desarrolló esta técnica de trabajo observando a la gente con la que trabajaba que empezaba a hiperventilar cuando el LSD hacía su efecto y alcanzaban estados no ordinarios de conciencia. Entonces, cuando le retiraban la oportunidad de trabajar con sustancias psicodélicas, dijo, bueno, pues ¿por qué no trabajar con la respiración e igual alcanzamos los mismos efectos terapéuticos que alcanzamos con el LSD, ya que lo hemos prohibido? Entonces, a raíz de esa deducción empezó a trabajar con respiración y fue un proceso en el cual empezó a raíz de su experiencia junto con su mujer, que era también profesora de yoga, con lo cual conocía mucho la técnica respiratoria, pues empezó a implantar esa técnica, ¿no? Y bueno, empezaron respirando, luego implantaron el tema de la música, que es muy importante para acompañar todo el proceso que surge en esos estados, que se llaman estados no ordinarios de conciencia. Tú eres consciente de que tu estado es diferente a tu consciencia habitual, ¿vale? En esos procesos, se puede definir así. Y bueno, pues esa es un poco la base. Luego... Tú hablas de que consiste el proceso un poco en la alteración de los estados de conciencia a través de una hiperventilación, ¿no? Cuando hablamos de hiperventilación, bien es cierto, ¿no? Y estuvo muy bien demostrado por el profesor Constantin Muteco, que se producen décimas de segundo, se puede producir variaciones en la oxigenación cerebral muy rápidas por esas pérdidas masivas de CO2. Es decir, que cuando hiperventilamos, en esencia lo que generamos es una expulsión muy rápida de CO2 del cuerpo, y entonces el cerebro, al tener menos cantidad de oxígeno, se produce una alteración de esos estados. Quizá, ¿no? Estoy entendiendo por lo que me estás explicando que el centro sea eso, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el alcance o cuál es la pretensión de la respiración holotrópica en el sujeto? Es decir, ¿qué pretendemos conseguir? Sí, el trasfondo, la palabra holotrópica o la raíz holos es una palabra de origen griego que significa todo. Entonces el holotrópico va como camino hacia el todo, como conectar con el todo, con la energía que nos rodea, energía universal, etc. Entonces el trasfondo quizás de la respiración holotrópica sea esa, pero bueno, el camino que supone recorrer todo eso, pues es un camino de autoconocimiento, de exploración personal, ¿no? Y claro, pues ahí aparecen los demonios, entre comillas, que todos podemos llegar a tener, ¿no? Correcto, los tenemos, de hecho. ¿No? Eso se suele decir ahora, antes no se decía, ¿no? Entonces, pues bueno, te encuentras con tu inconsciente más primario, con emociones muy primarias que están ahí, que cosas que ni tan siquiera sabes que están, ni cuáles son su origen, y que es difícil, a veces sí que llegas a entender de dónde vienen, a veces no. Pero bueno, al final es un trabajo de procesar todo eso que está ahí, ¿no? O sea, por lo que entiendo, muchas veces esos dolores son como bloqueos, ¿no? Psicosomáticos o emocionales, que se quedan, digamos, registrados como un mapa corporal en algún lugar del cuerpo y se manifiestan en forma de dolor, malestar, etcétera, ¿no? Entonces, quizá, por lo que entiendo, la holotrópica lo que hace es un trabajo terapéutico para reparar, ¿no? Esos daños o para expulsar, ¿no? Eso es. Yo creo que
creo, vamos, y la propia definición es como una terapia complementaria, ¿no? Complementaria. Sí, a mí me gusta recalcar eso. Es importante es decir, utilizarlo como único, si uno se embarca en un proceso terapéutico de mejora de uno mismo, es una buena herramienta, pero creo que quizás no tenga que ser la única. Esa es mi opinión, y de hecho la definición es como una terapia complementaria, ¿no? Que para mí es muy potente, también te lo voy a decir. Es decir, accedes a cuestiones que no sabías que estaban ahí, y que sientes literalmente qué es lo que está detrás, ¿no? Pero el hecho de sentirlo a veces no es terapéutico en sí mismo. Puede serlo, pero de luego lo que hace, que eso es una definición que sí que está muy bien, en las personas que trabajan con holotrópica, es que potencia un proceso terapéutico. Es decir, todo ese material que está ahí va emergiendo. Y siempre dicen ellos que el material que emerge es el que tú estás preparado para procesar en cada sesión. O sea, si haces 20 o 30 sesiones, como igual he hecho yo, o no sé cuántas, pero no es lo mismo la primera sesión, que son sesiones muy potentes, casi diría yo que traumáticas, ¿no? De decir, esto ¿qué es? Que aflora todo ahí, efectivamente, ¿no? Sale toda la materia gris, ¿no? Que tenemos efectivamente, diciendo, bueno, esto ¿qué ha pasado aquí, ¿no? La primera sesión es como... Pero después vas evolucionando, ¿no? Y vas evolucionando tú y la respiración es contigo. Realmente eres tú el que estás evolucionando, y con el paso de, yo diría, años, ya insisto, depende de cada persona, porque a lo mejor a una persona con una respiración o dos le puede ser suficiente para su trabajo personal. Eso te iba a preguntar, es decir, ¿cuál es la periodicidad de la terapia, no? No hay nada establecido, sí que normalmente en ¿Cuál es lo recomendable, al menos? Sí, a ver... Aquí en España lo que se hace, las personas que están facilitadas para hacerlo, suelen hacer uno al mes o cada 2 meses, más o menos, ¿vale? Pero no hay un prospecto, un proceso terapéutico. Tiene que hacer usted 30 sesiones o 20 o 10. De hecho, escuché hace poco en un podcast precisamente tengo que decir, Marca Isala, que es el que... más está en contacto con Grof, y escuché hablar de esto y estaba muy de acuerdo con lo que él expresaba, en que esto es una cosa de la que es difícil parar, ¿no? Es un proceso en el cual dices, bueno, ¿hasta dónde llego? Porque siempre te encuentras con material que dices, bueno, y esto que a veces es de, entre comillas, otras vidas, entre comillas, puede serlo o no, ¿vale? Cierto, sí. No tiene por qué. Pero claro, pues venga, voy a indagar un poco más, ¿no? Entonces... es cierto que yo he encontrado a gente con la que coincido durante años en sesiones y que quizás sigan ahí todavía, no lo sé. Y hay gente que va pues de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo creo que el fin insisto, es potenciar el proceso terapéutico. Lo que tampoco tiene sentido es siempre estar, quizás, en mi opinión, ¿vale? Escarbando sobre lo mismo, ¿no? O sea, un poco hay que saber parar, ¿no? Él hablaba de... Te escuché a él y yo también estoy un poco de acuerdo de quizás 2 años, a lo mejor puede ser un plazo razonable para hacer respiraciones. Hay gente que está mucho más, yo he estado más de 2 años, pero ya empiezo a tener la necesidad de no tener que hacerlo, ¿no? Claro, eso me recuerda un poco por analogía con una práctica sostenida que he venido realizando a lo largo de muchas décadas, que es la respiración, la respiración acompañada de la meditación, ¿no? La meditación, sabes que al final es una toma de conciencia de tu unidad, de lo que tú eres, pero bien es cierto que obviamente todos tenemos una materia gris, ¿no? Tenemos ahí un contenido, y ese contenido, muchas veces aflora en forma de demonios, en forma de dolores, en forma de múltiples manifestaciones, que cada individuo al final es un ente diferente, pero todo al final, al principio en la práctica, yo recuerdo, sobre todo en los primeros años de meditación, afloraba ahí mucho contenido raro, ¿no? Incluso bloqueos emocionales que de repente pues iban poco a poco saliendo, ¿no?
Y bueno, por lo que me estás explicando, me recuerda a eso, ¿no? Es un proceso que no lo puedes acelerar en un breve o corto espacio de tiempo, sino que necesita una práctica regular, ¿no? Para ver al final el alcance del mismo y hasta qué grado de reparación puede realizar, ¿no? Sí. O de expulsión, podemos decirlo, más que reparación. No sé si el término es adecuado o no. Procesamiento, ¿no? Quizás, procesamiento, liberación, quizás. Sí, yo creo que procesar, porque lo que creo que pasa es como que tienes una emoción detrás que en un principio eso quizás desconoces, vale. Y lo que quieres conseguir es que esa emoción está más regulada, ¿no? Es decir, claro. que bueno, pues puede estar, pero ya no está con ese contenido tan potente. Ya, pues podemos decir, Juanma, que la cosa es que como que tú creas un desenfoque donde antes solamente había un foco, creas un desenfoque en el cual ese desenfoque actúa como una cámara que está visualizando al sujeto, ¿no? el que tenía ese problema, ¿no? Entonces ya lo ves a la distancia, ya no lo ves como algo que tenía el problema y que tenía esa emoción psicosomatizada, ese dolor, y no podía salir de ahí, ¿no? Sino que creas como un desenfoque, creas como una distancia y desde esa distancia observas, ¿no? Es como el sujeto, el observador y el observado, ¿no? Literalmente. O sea, efectivamente tiene todos los paralelismos del mundo con la meditación. Vale. Porque tú eres consciente de eso que está pasando. Y eso que está pasando dentro de ti. Vale. Aunque parezca que estás conectando con otros mundos, pero eso que está es tuyo. Es tuyo. Pero tú eres consciente de eso. Es decir, que tú eres consciente de cosas agradables y desagradables, ¿vale? Emociones negativas o llamarlo emociones en general, ¿no? Pueden ser vinculadas a determinados eventos de tu vida o de lo que sea que están ahí y que tú empiezas a sospechar. Entonces, o sea, entiendes, ¿no? Porque incluso se contacta mucho, se habla mucho en la holotrópica de los fenómenos perinatales, ¿no? Es decir, que están vinculados a la fase de embarazo y del parto, ¿no? Insisto, también se habla a veces de cosas que pueden venir de antes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un terreno más complejo, pero sí que es cierto, y esto hablo en primera persona, de que en determinadas fases de la respiración holotrópica pues adoptas posturas fetales, ¿no? Y tú eres consciente de que... Como un encogimiento. Literal, sí, se encogen las... Adoptas posturas, sí, eso es. Las rodillas se plegan sobre el pecho y te puedes coger o no, pero tú eres consciente que el cuerpo está haciendo eso. Claro. También tiene una explicación desde un punto de vista de Buteyko. Es como que esa expulsión masiva de CO2 lo que hace es que contraer los músculos. Entonces hay menos oxigenación en el cuerpo, por tanto el músculo tiende a encogerse, ¿no? Podría ser, ¿no? Una explicación desde Buteyko. No sé si es... Desde luego lo que sí que parece claro es la tetania, ¿no? Que aparece al principio de la sesión, no siempre, pero depende, suele aparecer. En los primeros minutos, ¿vale? Porque el trabajo es al final efectivamente es aportar como mucha oxigenación al cuerpo y que no haya interrupción entre la inhalación y la exhalación. Esa es la técnica. Una oxigenación aparente, quiero decir, desde un punto de vista de funcionalidad, para mí sería una oxigenación aparente, porque cuando se respira intensamente sabemos lo que realmente lo que ocurre en el fondo, ¿sí? Es una expulsión masiva de CO2. Efectivamente, entonces yo creo que lo que se crea con todo esto es como una especie de caos respiratorio. Caos respiratorio, me gusta. Eso es. Y el caos respiratorio lleva al caos mental. Es decir, al final y es lógico, ¿no? Cuando uno respira mal, cuando quizás a nivel mental no está bien. Entonces, viceversa. Si estás respirando mal, estás generando que todo eso que está mal dentro de ti se empieza a mover, ¿no? Se empieza a aflorar. Entonces tú empiezas a ser consciente de, anda, esto que está aquí, ¿qué es esto que es? ¿No? Y eso es fruto de la hiperoxigenación, no sé si se puede decir así, ¿sí? que provocas en el cuerpo. Y lo que te quería comentar es esto, que a los primeros minutos a veces pues se adopta lo que se llama tetania, que son encogimientos, engarrotamientos de los dedos, de las manos, claro. Muy intensos. ¿Puedes llegar ya a tener calambres? Sí. Claro. Sí. Falta oxigenación en el cuerpo. Sí, es literal. Son además, calambres dolorosos, ¿no? O sea, notas todo el sistema nervioso en las manos, los brazos y duele. Pero bueno, es un dolor que
que tienes que aprender a soportar y es transitorio, no es permanente durante todo el tiempo que estás respirando. Eso ya es como un salto a la respiración, que después ya, esto es importante también que la gente lo sepa, pues que luego la respiración va sola. Es decir, los primeros minutos sí que tienes que forzar ese trabajo, pero a partir de X minutos el cuerpo y mente empiezan a trabajar por sí solos, ¿no? Omar, ¿a quién recomendarías tú la práctica de la respiración holotrópica? ¿Quién crees que a lo mejor tiene necesidad y no acaba de saberlo, ¿no? Que quizá podría ser una de las llaves, ¿no? Una de las terapias a tener en consideración, ¿no? Uh-huh. Buena pregunta. Bueno, a cualquier persona que tenga alma o tendencia de buscador, ¿no? Bueno. Desde luego eso es importante, y yo creo que también es importante cualquier persona que deberíamos ser, la mayor parte de los seres humanos, en mi opinión, de una herramienta de autoconocimiento y descubrimiento. Muy bueno. Vale, pues muy porque, bueno. A ver, que el hecho que te cuentes con cosas desagradables en sí mismo no es malo, ni bueno, es desagradable. Correcto. ¿Vale? Pero bueno, al final es lo que tú tienes dentro. Cierto. Y creo que te da una información que dices, ostras, esto lo tengo que trabajar. Debes ser capaz de enfrentarte a eso, ¿no? Yo creo que sí. Claro. O sea, ¿qué quieres? Claro. Enfrentarte a eso o vivir con ello. Claro. O huir, ¿no? Huir es esconderlo, ¿no? Sí, forma de miedos, ¿no? A ver, pero está muy bien que a nivel social estemos replanteando la forma de trabajar la salud mental y emocional, ¿no? Que yo siempre he creído más en esto, en el sentido de todo esto que tenemos dentro hay que trabajarlo y procesarlo y cambiarlo, ¿no? Claro. Si es negativo, si uno está bien, a gusto, armónico, pues no tiene a lo mejor ninguna necesidad, ¿no? Pero si tiene uno ciertas incomodidades que se repiten, que le generan malestar durante el tiempo sostenido, son como patrones de comportamiento muchas veces, en patrones psicológicos, pues quizás hay algo detrás que no sabemos qué es lo que es y que está ahí. Y creo que es una forma de, como se suele decir, tirar del hilo, ¿no? Tirar del hilo, arrastrar a ver qué hay en el ovillo, ¿no? Eso es, sí. Sí, que no es agradable, pero bueno, es lo que hay. Como si tú ahora, después de practicar ya algunos años, ¿no? La respiración holotrópica, ¿no? ¿Cómo ves, cómo te ves cuando empezaste y cuál es la evolución que crees que te ha proporcionado la respiración holotrópica? A ver, de manera muy general. Sí. ¿Cómo? Bueno, pues a nivel personal, la verdad que para mí es motivo de orgullo. Sí, muy bueno. Porque ves que no eres la misma persona que cuando empecé. Wow. Que bueno, que fueron igual hace 9 años. Wow. Sí, hace 9 años completamente que empecé, 8, 9, 2017, ¿vale? Y claro, pues dices, ostras, lo bueno es que ves que no estás en el mismo punto, personalmente, ¿no? Sí, a cualquiera lo normal es que le pase lo mismo. Pero claro, esto ha llevado pues mucho trabajo, que tú haces mucho hincapié en esto, ¿no? En trabajar el picar piedra, que decimos, ¿no? El trabajo constante, por ¿no? supuesto. Pero desde luego con la holotrópica y con cualquier herramienta terapéutica de mejora personal, correcto. La que sea, no hay que cerrarse a ninguna. Aquí en el canal siempre hablamos de que realmente la respiración al final es como todas las prácticas, ¿no? Todo lo que nos sostenía en el tiempo, todo lo que no tiene un propósito bien definido y somos constantes en la práctica, al final no tiene resultados, ¿no? Si tú ahora consigues unos resultados, funcionalizas, digamos, tu centro respiratorio, pero de repente abandonas las prácticas, vuelves al punto inicial. Entonces, hay que siempre, cuando hablamos siempre del mundo respiratorio, la conciencia del mundo respiratorio nos tiene que acompañar el resto de nuestras vidas. Tiene que formar parte, tiene que haber como un anclaje, ¿no? Yo insisto mucho en eso y imagino que en el territorio que tú conoces bien, de la holotrópica, es lo mismo, ¿no? Sí, y de la holotrópica, pero de cualquier técnica respiratoria, de las que practicas tú, de la meditación. El tema está, como bien me has comentado alguna vez, ¿no? Que
que las herramientas que más nos ayuden las incorporemos a nuestra vida y sean parte de nuestra vida, ¿no? Y desde luego la meditación, cuando uno la descubre, pero para descubrirla tienes que darle tiempo, no vale con estar un día y ya está, que este pensamiento errante yo lo he tenido hace años, hace muchísimos años. Pero bueno, al final la meditación, por ejemplo, que es de una forma paralelista a la respiración holotrópica, es lo mismo, es una herramienta de autodescubrimiento, de ver que a nivel entre pensamiento y pensamiento que hay en el inconsciente, qué pasa aquí, ¿no? Cierto. Y cuando la gente también tiene que saber esto, que es importante, y para mí es una cosa que es crucial, y es que la meditación en este caso, hablando de eso, ¿vale? Igual que la respiración holotrópica, no es hago una vez o estoy un mes y ya estoy maravilloso. No es así. No es así, no va a ser así, porque va a empezar. Si tienes la curiosidad por meditar, o puede ser por dos motivos, uno de dos, o porque te tienes que autodescubrir, hay cosas que no te resuenan o que no van en armonía contigo, o dos, puede ser un camino de mejora, ¿no? Es decir, pero si siempre hay un motivo, es decir, si uno está bien, no tiene necesidad de meditar, ¿no? Dices, ¿para qué? Pues me puedo dedicar a cualquier otra cosa. Pero si uno le llama la atención la meditación, porque efectivamente hay muchos estudios, y eso doy fe, que es absolutamente neuroplástico, cambia el cerebro, la morfología del cerebro, e incluso yo creo que cambia también el cuerpo. Se puede hablar, ¿no? O sea, pero claro, para que eso suceda tiene que ser una práctica constante, ¿no? Y bueno, pues con la holotrópica es una herramienta más. Es decir, que lo que hablamos, tiene que haber constancia, pero hay veces que dices, ostras, qué potente es esta herramienta, ¿no? Pero para llegar a ese nivel que tú lo sientas de que es potente y que te está ayudando, porque eres capaz de, pues no hacer tanto caso a tus pensamientos, ¿no? Eso requiere mucho tiempo. Claro. Requiere mucho tiempo, ¿no? De práctica. El cambio en el cerebro, además se habla mucho en los estudios de que son las células como más duras, ¿no? No tiene un nombre que no recuerdo, y que son como las células que más cuesta, las conexiones que más cuesta cambiar en el cerebro, ¿no? Los cambios, pues bueno, llevan su proceso. Pues nada, Juanma, muchas gracias. Tenemos que ir a la práctica. A ti, como siempre.